Oscuridad. Un silencio profundo envuelve la escena. La brisa de la noche atraviesa las habitaciones de un palacio dorado en Jerusalén, moviendo las cortinas con un murmullo casi espectral. De repente, un susurro atraviesa la penumbra. Yo fui el rey más sabio y también el más necio. Una llama parpadea en la penumbra. A su luz, un anciano escribe en un pergamino. Sus ojos, apagados y llenos de recuerdos, observan las palabras que su propia mano traza con lentitud. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ese anciano es Salomón. Su barba, antes negra como la noche, ahora es de un blanco grisáceo y su piel está marcada por el peso de los años. Su mirada se pierde en la distancia, en un pasado glorioso que poco a poco se desmoronó. El hombre que fue el más sabio de la tierra, el constructor de maravillas, el rey cuyo nombre era sinónimo de esplendor, ahora se encuentra solo, con una verdad que lo atormenta. Pero todo comenzó mucho antes, en los pasillos de un palacio donde la intriga y la ambición se entretejían en cada sombra. Salomón nació en la corte de David, el más grande de los reyes de Israel, pero su llegada al mundo estuvo envuelta en controversia. Su madre, Betsabé, fue esposa de Urías, un soldado hitita que murió en el campo de batalla, pero no por obra del enemigo, sino por orden del propio rey David, quien, cegado por el deseo, había tomado a Betsabé como suya y luego trató de encubrir su pecado. Dios no dejó este crimen sin castigo. El primer hijo de David y Betsabé murió. Pero luego, en medio del dolor y la culpa, nació Salomón. Su infancia transcurrió entre los muros de un reino en guerra. David era un rey anciano y su trono era codiciado. Sus hijos se disputaban el derecho a gobernar y las intrigas palaciegas eran tan afiladas como las dagas ocultas en los pliegues de sus túnicas. Uno de sus hijos mayores, Adonías, ya se había proclamado rey en vida de su padre, confiando en que su linaje le aseguraba el trono. Pero en la sombra, Betsabé y el profeta Natán conspiraban. Una noche, en el lecho de muerte del viejo rey, Betsabé se inclinó y susurró: «Señor mío, ¿acaso no juraste que mi hijo Salomón reinaría después de ti?» David, con voz débil, recordó la promesa que había hecho ante Dios, y con su último aliento de poder, ordenó que Salomón fuera ungido como rey. Mientras Adonías celebraba su falsa coronación con banquetes y música, el sonido de trompetas y gritos en las calles anunciaba que el verdadero rey había sido proclamado. Adonías, al enterarse, corrió al altar y se aferró a los cuernos del sacrificio, temeroso de ser ejecutado. Sabía que en ese lugar sagrado no podían tocarlo. Salomón, en su primer acto de gobierno, le concedió la vida, pero le advirtió que cualquier traición sería castigada con la muerte. Con David en su lecho de muerte, Salomón se acercó y tomó la mano de su padre. El anciano rey, con los ojos empañados por los años, susurró: «Sé fuerte, sigue la ley de Dios, y no dejes vivos a mis enemigos». Poco después, David cerró los ojos para siempre, y Salomón entendió el mensaje. El reinado debía consolidarse con firmeza. La misericordia no podía ser moneda de cambio en un trono rodeado de conspiradores. Así, uno a uno, los enemigos fueron eliminados. Adonías, que aún conspiraba, fue ejecutado. Joab, el viejo general de David, el hombre que había derramado tanta sangre, cayó bajo la espada. Los enemigos de la dinastía fueron silenciados. Pero aunque su reino estaba seguro, su corazón era joven e inexperto. Una noche en Gabaón, Salomón se apartó a orar. Se arrodilló en la soledad del altar y levantó los ojos al cielo. La carga del trono pesaba sobre él. «Señor», susurró, «soy solo un niño. No sé cómo gobernar a tu pueblo. Dame sabiduría para hacerlo con justicia». En su sueño, Dios se le apareció. «Pídeme lo que quieras». Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. Solo pidió sabiduría,
Y Dios, complacido, respondió: porque has pedido esto, te daré sabiduría como nadie antes ni después de ti, y además te daré riquezas y gloria. Al despertar, Salomón supo que algo dentro de él había cambiado. Su mente se había vuelto aguda, su juicio más certero que la espada de un guerrero. Y pronto, su sabiduría fue puesta a prueba. 2 mujeres llegaron ante su trono, disputándose un bebé. Una de ellas lloraba con desesperación. «Este es mi hijo», decía. La otra, con un gesto frío, respondía: «No, es mío». No había testigos, no había pruebas, solo la palabra de una contra la otra. Salomón las observó en silencio, midiendo sus rostros, su desesperación. Y entonces, con una voz firme, dijo: «Traedme una espada, partid al niño en 2 y dad una mitad a cada una». Una de las mujeres gritó con terror: «No, dáselo a ella, pero no lo mates». La otra permaneció en silencio. Y entonces el rey habló: «La madre verdadera es aquella que prefiere perder a su hijo antes que verlo morir». El bebé fue devuelto a su verdadera madre, y el pueblo escuchó la historia. Temieron al nuevo rey, porque su sabiduría era como la de los dioses. Pero la gloria de Salomón no terminó allí. Su mayor obra aún estaba por venir. Su padre, David, soñó con construir un templo para Dios, pero no se le permitió. «Tienes demasiada sangre en tus manos», le había dicho el Señor. Esa tarea estaba reservada para Salomón. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron sin descanso. Cedros del Líbano fueron traídos en grandes caravanas. Canteros esculpieron gigantescos bloques de piedra. Artesanos cubrieron de oro cada rincón del santuario. Finalmente, el templo estuvo listo. Un día solemne, el Arca de la Alianza fue llevada a su interior. Salomón, de pie ante el altar, elevó sus brazos y exclamó: «Oh Señor, ¿morará Dios en la tierra? Los cielos no pueden contenerte, y menos este templo». En ese instante, el cielo se oscureció. Una luz descendió, llenando el santuario con la gloria de Dios. El pueblo cayó de rodillas. Israel había alcanzado su apogeo. Y sin embargo, en la cumbre de su grandeza, el rey que tenía todo comenzó a perderse en las sombras. La riqueza y el poder, la fama y los placeres lo rodeaban. 700 esposas y 300 concubinas, mujeres extranjeras que trajeron consigo sus dioses. Y poco a poco, el hombre más sabio del mundo comenzó a desviarse. En la vejez, su gloria se convirtió en cenizas, su sabiduría en lamentos. Se sentó a escribir. Ya no eran proverbios de consejo, sino palabras de desencanto. Vi todas las obras que se hacen bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. El hombre que lo tuvo todo, al final, entendió que nada en este mundo podía llenar el vacío del alma.